del día. Ahí está, ¿no? Entonces, les decía que, pues, de entre todas estas cosas que podemos encontrar en el Zohar, que es un texto muy complejo, pues me gustaría centrarme como en tres, que son las que había comentado en el video que subí, y que tienen que ver con primero con el aspecto lingüístico de la creación, en segundo lugar con esta cuestión de las emanaciones y las sefirots, que es este arbolito que se ve aquí en la pantalla, y en tercer lugar con la combinación eh, de ambos elementos, ¿no? Esta combinación que se da en la creación del mundo. Permítanme. Listo. Entonces, ya desde el principio, o cuando hablamos un poco del Génesis, nos referimos a que la creación del mundo por Dios es una creación lingüística, ¿no? Esta cosa de que Dios dice, hágase la luz y se hace la luz, y Dios dijo, háganse los animales y se hacen los animales, que es una cosa que está ahí, ¿no? En la Biblia es una cosa que evidentemente está como en eh, en el imaginario cristiano, católico, pero en el Zohar, en la tradición judía, es algo que se explora con muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, este énfasis lingüístico de la creación supone, por supuesto, un texto originario que evidentemente en una traducción judía no podría ser sino el hebreo, ¿no? Evidentemente si, no sé, esto lo hubieran escrito los griegos, pues quizá el idioma originario sería el griego. Si lo hubieran escrito los hindús, pues el idioma originario quizás sería el sánscrito. Si lo hubieran escrito los mayas, pues el idioma originario sería el maya, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa. Y hay dos puntos que me interesa resaltar de esta creación lingüística. Y uno es que en el Zohar la creación se da por las letras, ¿no? Las letras son algo así como la materia prima con el que se crean las cosas, pero también hay un segundo aspecto, que es uno que ya habíamos eh, adelantado un poco, y es que hay una identificación entre lenguaje y mundo, ¿no? Hay como una liga que pega las cosas con las palabras con las que designamos esas cosas, que es algo que me interesa aquí, ¿no? Como esta doble faceta. La creación por las letras y la identificación entre mundo y lenguaje. Entonces, un poco lo que leemos en el Zohar, en lo que les dejé eh, en estas, eh, en este PDF, es justamente esta cosa, ¿no? Cuentan cómo Dios va a crear el mundo, que es un relato así como muy mítico, ¿no? Es como un relato que seguramente les recuerdo como algunas otras mitologías. Pues al principio Dios va a ver cómo crea el mundo, y pues dependiendo de la cultura, pues habrá cierta materia prima, ¿no? Aquí lo interesante es que la materia prima son justamente las letras. Eh, Se cuenta en el Zohar cómo cada una de las letras, desde la última hasta la primera, bueno, la primera no, porque no alcanza a llegar, pero se van presentando ante Dios y le dicen, pues tienes que usarme a mí para crear el mundo porque yo conformo la letra verdad, o porque yo conformo la letra, perdón, la palabra verdad, o la palabra, no sé, mundo, belleza, etcétera. Y Dios va rechazando cada una por algunas razones que quizá nos pueden parecer muy extrañas, pero que justamente tienen que ver con este elemento lingüístico, ¿no? De repente alguna palabra dice, pues alguna letra dice, me tienes que usar a mí porque yo soy la base de la palabra verdad, pero Dios le dice, pero no te puedo usar a ti porque una variación en letras, pues más bien tú también eres la base de la palabra falsedad, ¿no? Entonces aquí el aspecto lingüístico está ya como eh, muy fuerte, ¿no? Es como muy extraño que de repente lo que se le presente a Dios sean las letras para generar el mundo, ¿no? Tiene, por supuesto, sentido dentro de la tradición cabalista, con esta idea de identificar mundo y lenguaje, por lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Finalmente, cuando llega la letra Bet, que es esta que está encerrada en un circulito verde, pues Dios le dice, sí, yo te voy a elegir para crear el mundo, porque tú eres como la palabra, la letra adecuada, ¿no? Para iniciar la creación. Y la Aleph, que es la primera,
que si se dan cuenta, pues está como leído de derecha a izquierda, ¿no? No está como nosotros escribiríamos, sino al revés. De modo que la Aleph es esta primera letra, la que parece como una X rara, y la Bet es esta otra. Ujú. Entonces, Dios le dice a la Bet, pues sí, yo te voy a elegir para crear el mundo, y de hecho así sucede, ¿no? Entonces, es algo que es como bien interesante en la tradición judía, cabalista judía, es que nada es gratuito como en el texto divino, ¿no? La palabra de Dios no puede ser casual, sino que todo tiene un porqué. Ujú. Y este es el texto hebreo. Si se dan cuenta, de nuevo, ¿no? Está escrito o se tiene que leer al revés de como nosotros leemos, entonces leeríamos de aquí para acá. Y si se dan cuenta, pues la primera palabra con la que inicia el texto es con la Bet, ¿no? No con la Aleph, lo cual es algo como muy interesante y es algo que de hecho se discute en el texto, ¿no? Las dos primeras palabras con las que inicia el Génesis en hebreo son Bereshit Bara, que son estas dos que están acá subrayadas con azul, que evidentemente inician con la letra B. El texto en hebreo se llama Bereshit porque es la primera palabra con la que inicia estos versículos. Y por supuesto no puede ser gratuito, por lo menos la interpretación que hace el Zohar no la deja como volando, ¿no? Algo que no dijimos de este texto es que es uno de estos textos muy importantes en la Cábala judía y de hecho es, por así decirlo, el tercer texto más importante. El primer texto evidentemente es la Torá, la escritura, estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. El segundo es el Talmud, que es un comentario justamente a la Torá. Y el tercero es el Zohar, que se llama Libro del Esplendor y que fue escrito en el siglo XIII, ¿no? Justamente en la Edad Media. Aunque por supuesto ya saben que hay tradiciones que dicen que pues lo escribió el rey Salomón, que se escribió hace 20 siglos, etcétera, que fue una tradición oral y que hasta el siglo XIII, etcétera, ¿no? Pero el caso es que este texto es como muy importante para esta interpretación eh, pues de la imagen del mundo judía y como dicen las copias que les dejé, no hay nada que se deje a la casualidad, ¿no? De manera que uno pensaría que la creación, si la creación es lingüística, pues empezara con la primera letra del alfabeto, que es la letra, pero no es así, ¿no? Porque justamente en esta concepción judía, pues la Aleph, que es esta otra letra de acá, esta que les digo que parece como una X, está reservada más bien a Dios. Ujú. Está reservada a Dios y a la unidad, de manera que tiene sentido que la creación misma no comience con la unidad, sino con la duplicidad, en este caso, que sería el 2, la beta. Y esto se remarca, bueno, no es que la Aleph se excluya de la creación, no sé, se remarca aquí en el hecho de que las siguientes dos palabras, que son Elohim et, comienzan con la Aleph, ¿no? No sé cómo funciona el hebreo, en realidad no conozco muchísimo, pero esto que empieza con Aleph, más bien se pronuncia como ¿no? Como Elohim et. Bereshit bara Elohim et. Entonces, lo que tenemos aquí es que el texto inicia con la Bet y se da como una especie de combinación que vamos a ver ahorita con las letras, ¿no? La, la creación comienza con la Bet, que es esta, y lo que dice el Zohar, de nuevo, ¿no? Nada es gratuito como en esta conformación lingüística, ni siquiera la forma de la letra, ¿no? ¿Por qué la escritura inicia con la Bet, que como vemos aquí abre con esta cosa? Y lo que dice el Zohar es que esto es así porque la Bet, en términos generales, tiene la forma del mundo y de la creación, ¿no? Y detrás de esta idea de la forma del mundo y la creación hay, por supuesto, una imagen del mundo. Dice el Zohar que la Bet tiene una parte superior que corresponde, por así decirlo, al techo celeste, a lo divino. Tiene una parte inferior, que es la barrita de aquí abajo, que corresponde al mundo terrenal de aquí abajo, pero además tiene como este pilar del lado derecho,
que lo que hace es interconectar lo que hay arriba con lo que hay abajo, ¿no? Lo cual ya habla, por supuesto, de una imagen del mundo que se parece, por supuesto, muchísimo a lo que hemos visto en estas clases, ¿no? Tenemos un elemento superior, un elemento inferior y una interconexión entre todas estas cosas. Pero esta interconexión es, por supuesto, más compleja por lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Por estos otros elementos que son las Sefirot. Pero también lo que se dice de la Aleph es que, pues ya, ¿no? Tiene como este elemento superior, este elemento inferior, el elemento que conecta a los dos, y el otro lado está abierto, ¿no? O sea, es así como un techito, que evidentemente se sostiene con algo, pero tiene una parte abierta, lo cual quiere decir que la creación no es algo que esté terminado, sino es algo que está abierto y que es continuo, ¿no? No es definitiva, sino que va como, se va dando como continuamente. Eh, por supuesto, dijimos también que esta creación lingüística se da a partir de las letras y, por supuesto, se da a partir de la Bet, la inicial de las dos primeras letras del Génesis, pero también con la Aleph, ¿no? Que es esta de Elohim Ed. Una designa el principio femenino, que es esta, la Bet, mientras que la Aleph representa el masculino. Y algo bien interesante que se dice en el Zohar, que de hecho viene así en un parrafito, es que de la mezcla de estas dos letras, de la Bet y de Aleph, se generaron todas las demás letras. Y de todas esas demás letras, pues por supuesto se conforma el resto del mundo. Algo interesante aquí es que de la misma manera que teníamos con la idea pitagórica que encontramos en Macrobio, es que el mundo se despliega primero por una suerte de orden matemático, ¿no? A pesar de que nosotros en esta tradición católica que tenemos, creamos o no, tenemos como referencia la creación del mundo, no tenemos como esta referencia a una creación matemática y continua del mundo, ¿no? O sea, nosotros leemos que Dios creó el mundo en 6 días, descansó al séptimo, etcétera, en lo cual, por supuesto, hay un elemento numérico, pero no tenemos este otro elemento más profundo que sí tiene la tradición hebrea, porque de hecho el hebreo también es un sistema numérico, como lo vemos aquí, ¿no? Y a la manera de esta idea pitagórica, en donde se acuerdan que tenemos hasta arriba el uno, que el uno ahí más bien no es ni masculino, ni femenino, ni par, ni impar, sino que está más allá de todo. A diferencia aquí, pues Aleph y Bet serían como el principio masculino y femenino, ¿no? La Aleph es este principio masculino y la Bet el femenino, y combinándose, pues generan todas las demás, ¿no? De manera que tenemos de nuevo una estructura matemática, tenemos una estructura que necesita de ambos principios para generar cosas, o sea, necesita de un principio masculino y de uno femenino para generar cosas, y está como ahí, ¿no? Esto es como bien interesante porque me acuerdo que en algún otro semestre, cuando todavía dábamos clases en los salones de la facultad, una chica me preguntaba que por qué los números tenían género, ¿no? O sea, por qué estos principios matemáticos tienen género y son necesarios como para la creación del mundo. Y yo le decía que así como funcionaba con esta cosa de los astros que vimos hace 1 o 2 semanas, en donde pues las cosas suceden, ¿no? El sol sale por un lado, se mete por el otro, eh, el día y la noche tienen asociaciones naturales, pues también esta cosa de que para que nazca un bebé, independientemente de si es en un perro, en un gato, en unos seres humanos, en lo que sea, pues necesitas un principio masculino y uno femenino, ¿no? Necesitas juntar en la gran mayoría de los casos como macho y hembra para generar otra cosa. Lo cual no quiere decir que no se pueda juntar hembra y hembra o macho macho como en el andrógino de Platón, pero eso no generaría como algo, ¿no? Entonces, algo que tiene de nuevo un principio observable que yo puedo ver en la naturaleza, pues acaba como asimilándose a esta creación del mundo, ¿no? Y la otra cosa es que, por supuesto, tenemos una estructura matemática aquí que pues tiene como ciertos paralelismos con esto que hemos visto en Macrobio, en donde el demiurgo lo que hace es que le mete un orden matemático al cosmos, que más bien aquí el orden matemático pues está dado por las letras, ¿no? Y por esta equivalencia que hay entre letras y mundo. Les dejé por ahí en Facebook un video que es un fragmento de esta película de
de Pi, el orden del caos. Estoy buscando mi agua, pero creo que desapareció. Perdón. Que no sé si lo han visto. Y es una película a la que me he referido como desde el principio del semestre, porque justamente en ella se ve todas estas cosas, ¿no? El orden matemático del mundo, pero también esta cuestión de la combinación de las palabras, ¿no? Hay una parte donde un rabino judío loco le dice a este matemático que el hebreo es un sistema numérico y que de la combinación de estas cosas, pues se dan todas las demás cosas, ¿no? Dice la palabra padre, que es ab, que es 2 y 1 suma 3, y la palabra madre, no sé qué otra cosa, es la suma de 40 y 1, ¿no? Y si uno suma los números que dan padre y madre, pues da un tal número que me parece que era como 43, 44. Y si uno se pone a rastrear las letras que conforman la palabra hijo, pues da justamente el mismo número, ¿no? Entonces ahí está como este elemento numérico, que por supuesto sería como muy interesante rastrear, ¿no? Esta era una de estas cosas, ¿no? Que me interesaba, que el mundo se crea a partir de las letras, por las letras o en las letras, dice Esther Cohen en la introducción del Zohar, porque son ellas la materia prima con la que se crea el mundo. Y tenemos por otro lado eh, que una vez que se da esta creación tenemos esta simultaneidad o esta equivalencia entre el nombre y la cosa, ¿no? Entre la palabra y el mundo, entre aquellas palabras con las que designamos ciertas cosas y esas cosas mismas. De modo que esto es como bien interesante y esta es una tesis ontológica muy fuerte que quizá a nosotros nos haga como mucho ruido, porque si esto es así, si Dios creó el mundo usando letras, si la Torá es el texto sagrado, de ahí se sigue, al menos como en esa tradición, que el mundo, la naturaleza, todas las cosas físicas que vemos, no es otra cosa sino la Torá desplegada, ¿no? Y de manera inversa, la Torá, el texto, no es otra cosa sino el mundo en papel. De modo que leer la Torá, que la Torá no es otra cosa más que el Pentateuco o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Leer la Torá, leer esos 5 primeros libros, equivale a leer el mundo, ¿no? Es una tesis así como muy, muy fuerte, pero también es una tesis como muy contraintuitiva, por así decirlo, ¿no? Porque seguramente todos conocemos algo del Pentateuco, ¿no? Esta cosa de la creación, el jardín del Edén, cuando expulsan a Adán y Eva, o en el Éxodo, cuando Moisés abre el Mar Rojo y pueden huir de los egipcios, o Levítico, donde se dan algunas reglas, etcétera. Pero pensar que eso es el mundo en papel es una tesis como muy, muy extraña, ¿no? Digo, no sé, o sea, quizá para nosotros hispanohablantes, no hablantes del hebreo nativos, pues es una cosa extraña, ¿no? Pero quizá para los judíos tiene todo el sentido del mundo. Y de ahí tenemos, por supuesto, la idea del lenguaje originario, porque nosotros leemos la Biblia quizá en español, la podemos leer en latín, o quizá en griego, no sé, el Nuevo Testamento, pero pues el texto hebreo, por supuesto, es como el referente, ¿no? O sea, uno tendría que leer el texto en hebreo para tener como acceso como a esta cosa. Y de aquí se derivan como algunas cositas bien interesantes, así que me gustaría como remarcar acá, que es por supuesto esta idea y esta relación muy fuerte entre el lenguaje y el mundo, que por supuesto ya decíamos la clase pasada, no es privativa de la tradición judía, sino que incluso la podemos ver en el Cratilo de Platón, ¿no? En donde se discute si el lenguaje es un lenguaje natural, si las palabras realmente tienen como esta liga con las cosas, o si más bien es un lenguaje artificial, ¿no? Me acabo de acordar, seguro no les tocó, bueno, seguro a alguien de aquí sí, pero cuando iba en la primaria, en estos libros de texto gratuitos,
venía un cuento donde una niña y un niño se preguntaban, ¿de dónde salían las palabras nuevas? Entonces la niña se imaginaba que se juntaban una bola de viejitos y se ponían a inventar palabras nuevas, ¿no? Y entonces ella decía algo así como, entonces yo me puedo inventar una nueva palabra como palitroche. Y y entonces veía como a qué cosa se refería el palitroche, ¿no? Entonces, ese sería como un ejemplo de este lenguaje convencional, ¿no? Un lenguaje que no tiene realmente una pegatina o una liga muy fuerte con la cosa, sino que a mí se me ocurre y y se la pongo a las cosas, ¿no? Como en este otro capítulo de Los Simpson, cuando van no sé, a algunos de estos países de, de Asia y le pregunta a la niña, ¿cómo te llamas? ¿No? Y la niña le dice, me llamo de tal o cual forma, y Homero le dice, bueno, te voy a llamar así, ¿no? Creo que es como Lisa segundo o algo. Entonces es algo como bien curioso, ¿no? Y es un problema que, por supuesto, pues puede parecer también inocuo, inofensivo como X, pero tiene un fundamento como, o implicaciones ontológicas bien fuertes, ¿no? Porque si el lenguaje es más bien convencional, pues digo, pues no pasa nada si yo le cambio el nombre a las cosas, ¿no? Pero si el lenguaje es natural y hay una liga muy fuerte, sí pasa algo si yo le cambio el nombre a las cosas, ¿no? Podemos adelantar aquí un poco que el lenguaje que funciona como una especie de reflejo, eh, valga la redundancia, como una especie de reflejo lingüístico del mundo, ¿no? De manera que si se mueve como una cosa, pues se moverá la otra. Lo cual pasa, y que a lo mejor para nosotros es igual, ¿no? Como absurdo, en el texto bíblico, en Éxodo, cuando Dios hace esta alianza con Moisés, pues le dice, no, con Abraham, le dice que Abraham se llama Abraham, ¿no? Sin H, le dice, pues a partir de ahora, todos los niños se van a tener que circuncidar y la circuncisión es la marca de la alianza conmigo, ¿no? Y dice, y a partir de que tú te circuncides, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar como Abraham, ¿no? Así como en inglés. Eh, lo cual a nosotros, no sé, nos puede parecer como, pues X, ¿no? Nos puede pasar de noche, pero ahí hay un cambio como muy fuerte, ¿no? Cambia no solamente la persona, sino que cambia su nombre, ¿no? Pasa lo mismo con su esposa, con Sara, que no recuerdo en qué momento, en algún momento se llama Sarai, y me parece que creo que cuando tiene a su hijo, pues ya se llama Sara, ¿no? Se le quita como algo. Lo cual de nuevo a nosotros nos puede pasar como de noche, pero en un texto hebreo y en una tradición judía, mística muy fuerte, pues más bien no es gratuito, ¿no? Y justamente eso se explora un poco acá en el Zohar, donde se dice que pues esa marca implica como un cierto erotismo, y ese cierto erotismo implica también como muchas otras cosas, ¿no? Que es como más complejo. Ahorita vamos a ver un poco como de eso. Bueno, porque lo que dice Esther Cohen es que esa marca se da justamente en los órganos sexuales, y no puede ser gratuito, ¿no? De ahí que haya como un cierto movimiento como erótico en esta mística judía. Pero bueno, eh, regresando como un poco a ejemplos más, no sé, más cercanos, seguramente conocen el poema de Borges que se llama El Golem, y si no lo conocen, pues acá está. Donde justamente lo que hace Borges es pues traer a cuento como esta cosa, ¿no? Que es el- la relación como entre lenguaje y mundo. Y bueno, no acostumbro leer estas cosas, pero acá dice, ¿no? Si como afirma el griego en el Cratilo, que por supuesto se refiere a Platón y al diálogo platónico, el nombre es arquetipo de la cosa, tenemos acá como el nombre como lenguaje y cosa, dice, en las letras de rosa está la rosa, ¿no? O sea, en la palabra rosa estaría contenido toda la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Entonces, de modo que la palabra con la que designamos cada cosa estaría conteniendo así como dentro de sí toda esa cosa, ¿no? Lo cual es una tesis muy fuerte, de lo cual se sigue esta otra cosa, ¿no? Que dice, y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios
y que la omnipotencia guarde en las letras y sílabas cabales. Si hay una equivalencia entre el lenguaje y el mundo, habrá un nombre para cada una de las cosas que esté pegado a ella, y de ese modo habrá también un nombre que esté pegado como a Dios, ¿no? De manera que tratar de descubrir el nombre o tratar de comprender a Dios eh, se podría hacer como tratando de comprender su nombre, ¿no? Habría como un brinco ahí. Y este último párrafo que, bueno, aquí se salta un poco, dice, sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León, que es el protagonista, se dio permutaciones, esto como es algo interesante que tiene que ver justamente con las combinaciones, se dio permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave. Esto es como bien interesante porque nos da pie a hablar de esta otra cosa que es la cuestión de la combinatoria, que es algo que igual vamos a tocar la clase que viene con Ramón Luis. Pero bueno, en términos como más mundanos, también les dejé un video en Facebook, que es de Los Simpson, donde es este capítulo donde escriben descubren que el profesor Skinner no es el profesor Skinner, sino que más bien es otro personaje que tiene un nombre así como muy latino, no me acuerdo cómo, pero al final todo el mundo está muy enojado porque pues no era, ¿no? Bueno, y al final acaban corriendo al otro porque resulta que era más cerrado que Skinner. Y entonces Lisa dice, pues a mí me caía, Archundia creo que se llamaba, ¿no? Dice, pues a mí me caía bien. Y Bart le dice, no, pero es que se robó un nombre, eso es como muy grave. Y Lisa le dice, pero no importa porque el nombre, pues da igual, ¿no? O sea, es la misma persona y pues ha vivido todo el tiempo con nosotros y todos los demás, toda la familia dice, no, pues sí importa, ¿no? O sea, imagínate, las rosas, se llaman rosas y nadie las querría si se llamaran apestosas. Y dice, o es como los chocolates, ¿no? Nadie querría chocolates si se llamaran chocobascas. No sé, es como un ejemplo como muy mundano, pero ahí está como esta problemática, ¿no? ¿Realmente cambia algo si yo le cambio el nombre a las cosas? ¿Da igual o no si se llaman igual las cosas? Pues parece que con un lenguaje X, con un lenguaje como lo es el nuestro o el inglés, pues no pasa nada, pero en un lenguaje originario, donde además se tiene la idea de esta liga como muy fuerte, pues sí pasa algo, ¿no? Y pasa todo. En otro ejemplo, un poco más otaku, la idea de que hay una relación muy fuerte entre palabra y lenguaje, pues está al fondo de este anime que es Death Note, que yo espero que conozcan, en donde para no spoilear mucho, pues lo que pasa es que a un estudiante japonés le cae una libreta que es propiedad de un dios de la muerte, un Shinigami, y la característica que tiene esta libreta es que si uno anota el nombre de alguien pensando en ese alguien, pues ese alguien se muere, ¿no? Entonces, yo anoto ahí el nombre de, no sé, alguien que me caiga mal, alguien que, no sé, cualquier cosa, y si pienso en él, se va a morir. Eh, y toda la serie gira como en torno a eso y tratar de encontrar al responsable. Pero detrás de eso hay una tesis muy fuerte que no es otra, sino esta que hemos estado revisando, ¿no? Que hay una relación indisoluble entre la persona y la manera en que se nombra esa persona, al grado que escribir su nombre en esta libreta con cualidades fantásticas y mágicas, pues lo que hace es provocarles la muerte, ¿no? De tal modo que también lo que pasa en la serie es que pues hay ciertos personajes que usan nombres falsos y aunque todo mundo los conozca por ese nombre, si el otro personaje escribe su nombre en la libreta, pues no se muere, porque no es su nombre real, tiene que poner su nombre real. Que por supuesto aquí también en la serie, si la han visto, pues pasan cosas raras porque no parece haber un lenguaje originario, a pesar de esta liga fuerte entre el lenguaje y mundo, porque algunos nombres los escriben en japonés, algunos otros los escriben en inglés, etcétera, pero es como una tesis que está ahí como bien fuerte, ¿no? Pero bueno, esto así como para darles ideas también sobre sus trabajos finales que tendremos que estar viendo en un par de meses, o menos, yo creo. Eh,
La otra cosa, bueno, tenemos ya como este aspecto lingüístico, ¿no? Que se desdobla en dos cosas. En esta identidad entre mundo y lenguaje y en la creación vía las letras. Eh, Esta cosa de las letras y la creación vía las letras, pues habíamos dicho que se van combinando, ¿no? Que a partir de la Lef y la Bet se van creando todas las demás y tenemos combinaciones de esto. Pero esto se suma también a otra cosa que encontramos aquí, que son las emanaciones divinas o las sefirot, ujú, que no son sino estas cosas. Lo cual se conecta también con estas cosas que ya hemos revisado eh, en el semestre, y también con esta cosa de la forma de la creación del mundo, ¿no? A partir de la letra Bet, que tiene una parte arriba, una parte abajo y algo que los conecta. Las sefirot son algo así como emanaciones divinas, que en el texto también se equiparan algo así como con unas vasijas de barro que reciben como agua de una fuente divina, ¿no? Y tenemos 10 en total que se representan de esta manera, que se parece también a algo que sale en Evangelion. Creo que los otakus de repente tienen así como muchas referencias a cultura occidental, ¿no? Así como muy, muy locochona. Si alguien ha visto Evangelion, pues salen como de repente estas cosas o algunos otros símbolos raros. O sea, en el mismo Evangelion salen ángeles, se habla de Lilith y de cosas raras, ¿no? En algunas otras, en algunos otros animes, como en Ergo Proxy, hay muchísimas referencias filosóficas, así como Deleuze, Guattari, Husserl, uh, Leibniz, no sé, incluso hay unos personajes raros que son los que gobiernan la ciudad que tienen la forma de las esculturas que Miguel Ángel hizo en la tumba de los Medici, ¿no? Entonces, una cosa así como loca. Entonces, no sé cómo llegaron a hacer estas cosas. Pero bueno, esta cosa que aparece en Evangelion, que es el árbol sefirótico, está conformado por 10 sefirots o 10 emanaciones divinas que evidentemente la que está más arriba, pues es la que está más cercana a Dios, por así decirlo, y de ahí tenemos como un desdoblamiento hasta el mundo material, ¿no? Entonces acá tenemos la primera que es Keter, que es la corona, Jokma, Binah, Geset, bueno, depende de cómo sea la transliteración, Geburah, Tiferet, Netzet, Yod, Yesod y Malhut, ¿no? Que al final es como el reino. Eh, Algo interesante de esto es que las tres primeras están identificadas con los procesos divinos, de modo que están situadas más allá del tiempo y no son concebibles en modo alguno por el ser humano, ¿no? Están más allá de todo entendimiento. Ya en alguna clase habíamos hablado de que hay una especie de barrera que separa lo que nosotros podemos conocer y de lo que está como aquí abajo, de eso que no podemos conocer y que está como ahí arriba y que es inaccesible. Si nos damos cuenta, lo que pasa con esta separación de las tres, que corresponden como a lo divino, que se acuerdan además que el 3 correspondía como a la divinidad, ¿no? En alguna otra clase cuando hablábamos de la virtud del 3, alguien me decía, pues claro, el 3 tiene que ver con la Trinidad. Y la Trinidad evidentemente en esta tradición católica pues corresponde a Dios. Pues sí, y acá el 3 pues más bien corresponde a estos procesos divinos, que no es propiamente una Trinidad a la manera católica, pero también se equipara con Dios, ¿no? Lo interesante de estas cosas es que son 10 emanaciones que recuerdan, ¿no? Que en la tradición pitagórica, pues el 10 era este número perfecto porque es la década y en él se haya contenido todo, y todo se genera a partir de la década, y la década aparte está generada del 4 porque sumando 1 más 2 más 3 más 4 pues tenemos el 10. Pero además, esta división nos genera como un 3 arriba y un 7 abajo, lo cual nos vuelve a hablar como de esta cuestión numérica, y nos deja con este 7 que además es muy importante, y ya lo vimos en Macrobio y se repite como en estos otros lados. Y este 7 en la tradición del Zohar se identifica con esta expansión divina, pero en el mundo, ¿no? O sea, el 3 está como, es como Dios y no sé, todo esto divino, pero allá arriba, y este 7 se equipara con el mundo. De manera que, bueno, por supuesto, esto es una tradición judía, pero después también habrá cábala cristiana, se identificarán como estos 7 niveles que están abajo con los 7 arcángeles, ¿no?
O sea, hay como 7 arcángeles regados, 7 ángeles regados como en la tradición, lo cual también es complejo porque en la tradición cristiana católica solo se reconocen 3 arcángeles que son los que están mencionados explícitamente en la Biblia, que son Miguel, que aparece en el Apocalipsis y me parece que en el libro de Daniel, Gabriel, que por supuesto aparece en el Evangelio, cuando Gabriel es el encargado de anunciarle a la Virgen María que está embarazada, y Rafael, que aparece en el libro de Tobías, y es el que ayuda a curarle la ceguera al padre de Tobías. Pero en otras tradiciones, pues también se acepta, bueno, en tradiciones cristianas, por supuesto, se acepta Uriel, y de hecho, si ustedes han ido a la Basílica de Guadalupe y han subido como a la iglesia del Cerrito, hasta arriba hay 4 esculturas que por supuesto corresponden a estos 4 arcángeles. Pero si también han entrado a la Catedral Metropolitana, entrando del lado izquierdo, o sea, entrando por la puerta de la izquierda, al lado izquierdo me parece que la segunda capilla, hay una capilla dedicada a los ángeles, que ahí sí están contenidos todos estos 7 ángeles. Y que no es casual de nuevo que sean 7 y que estén identificados con lo que está abajo de Dios, ¿no? El primero y más alto que les había dicho que es San Miguel, que es como el Batman de los arcángeles, algo así como en la Liga de la Justicia, pues Batman es el líder, ¿no? Porque es como el que está más cerca de Dios, ¿no? Y ya, de ahí como para abajo. Pero también estas 7 sefirot se identificarán con los 7 planetas, ¿no? O sea, pues, es como un ensamblaje que va muy bien. Tenemos, por un lado, todos los procesos divinos ahí arriba, más allá de nosotros, representados por el 3, y tenemos aquí abajo los procesos divinos en el mundo, que son 7, y que casualmente, bueno, para nosotros casualmente, para esta tradición nada es casual, pues se empalman con los 7 planetas, ¿no? Con las 7 esferas del mundo, lo cual habla de nuevo de una imagen del mundo. Hay un desarrollo renacentista que es este de Giulio Camilo, que justamente está basado en esta tradición de la cábala y cábala cristiana, que lo que hace, bueno, esto es algo que vemos, por supuesto, en el semestre que viene, es desarrollar un teatro de la memoria con el cual eh, lo que hace es tratar de reflejar la totalidad del cosmos en la mente del ser humano, y la mejor manera para hacer eso es haciéndola, por supuesto, con la figura del cosmos, ¿no? El teatro de la memoria es un teatro vitruviano, que es semicircular y que tiene en su forma la misma constitución que el cielo, ¿no? Así como la bóveda celeste. Y además está basada, por supuesto, en los 7 planetas, y Camilo es consciente como de las 7 sefirot, ¿no? De manera que tenemos como 7 columnas que están así mm, horizontalmente, pero también tenemos 7 niveles, lo cual nos da un total de 49 lugares, que debe ser un número súper perfecto porque es 7 por 7, y pues ahí está. Y una de las cosas que dice Camilo es que el 49 es un número súper perfecto porque Moisés recorrió 7 veces las 7 sefirot, pero nunca pudo pasar de la Binah, que la Binah es como la tercera sefirot de la cual no se puede pasar, ¿no? Por eso el 49 es perfecto, y eso nos habla también como de esta eh, frontera, ¿no? Como de este límite que está entre las cosas que nosotros podríamos conocer y todo lo que está allá. Entonces, regresando como a nuestro esquema sefirótico, pues tendríamos esto, ¿no? Arriba tendremos Keter, Jokma y Binah, que sería Keter la primera, Jokma la segunda y Binah la tercera, de manera que Moisés, según esta cosa de Camilo, pues pasó 7 veces por acá, así como dando vueltas, pero nunca pudo brincar hacia la Binah, porque no se puede, ¿no? O sea, esto está más allá de cualquier comprensión. Normalmente cuando explico estas cosas les digo que es como en los cuentos de Lovecraft. O sea, seguramente, bueno, si han leído algún cuento de Lovecraft, donde está todo este horror cósmico y hay como divinidades cósmicas, malignas que están allá, nosotros como seres humanos no podemos comprenderlas dada nuestra limitación, de manera que si cruzamos esa línea y tratamos como de llegar más allá, o nos morimos o nos volvemos locos.
porque no estamos en condiciones de poder comprenderlo. Lo cual es un tópico que se debe como repetir muchas veces, ¿no? Como esta cosa de estos sabios que se vuelven al final vagabundos y pierden la razón porque pues cruzaron como la línea, ¿no? Que no quisiera como spoilear, pero es algo que pasa en Pi, el orden del caos, ¿no? O sea, esa línea que cruzándola pues algo pasa, ¿no? Eh, o uno se muere o se funde con Dios o se vuelve loco, pero deja de ser lo que es como acá abajo. Pero bueno, tenemos que en este despliegue hay como dos lados, ¿no? O sea, está como el lado derecho, que lo que va a hacer la tradición judía es identificarlo a los principios masculinos. Y el lado izquierdo, que se identifica con los principios femeninos, pero además también respectivamente se identifican con el bien y con el mal, ¿no? De manera que la creación eh, no es una creación que solamente sea buena, ¿no? O sea, no es que, eh, bueno, en el texto sí se dice, ¿no? Dijo Dios, hágase esto y vio Dios que era bueno. Pero en esta explicación, pues más bien el mundo es una mezcla de principios masculinos y femeninos, porque no hay otra manera de generar cosas más que mezclando estos principios, pero de ahí se deriva que también es una mezcla del bien y del mal, ¿no? O sea, el bien y el mal están intrínsecamente metidos en esta creación. Eh, de manera que tenemos como este despliegue, pero también le habíamos dicho que bueno, por supuesto tenemos aquí un despliegue que se parece mucho a esta escala como ontológica de la que hemos hablado, ¿no? Donde está Dios hasta arriba, la materia está abajo y se van desplegando las cosas. Por supuesto aquí el despliegue es un poco más complejo, ¿no? Porque no es un despliegue, ¿cómo se dice? Vertical, que vaya cayendo así como caniquita en una escalera, sino que aquí es más bien como estas máquinas de pinball, ¿no? Que uno juega y pues la pelotita más bien va pegando por todos lados y hasta que al final pues se cae. Entonces aquí es como más compleja y la complejidad se hace más grande, por supuesto, si tenemos en cuenta de que no solamente tenemos estas emanaciones, sino que también tenemos las letras. O sea, tenemos que este despliegue se va dando con las letras. De manera que lo que dice el texto es que una vez que se ponen en contacto tanto las sefirots como las letras y se van eh, combinando e interrelacionando, pues lo que se crea es el mundo, se crea el rostro de Dios, el rostro del mundo, el rostro del ser humano, y se crean todas las cosas habidas y por haber. Porque la creación, de nuevo, no es una creación definitiva y que ya esté ahí, sino que es una creación abierta y constantemente en desarrollo. Que de nuevo es una tesis como muy fuerte. Lo cual se puede ver de nuevo acá con esta otra diapositiva, que es esta cosa en donde sí se ve aquí la interrelación como con ciertas letras, ¿no? Porque no solamente tenemos las bolitas, que son las sefirot, sino en sus interconexiones, pues tenemos acá como estas letras, ¿no? Aleph, Bet, Dalef, Sayin, Het, Baf, etc. De modo que, no sé, debe ser una cosa así como muy extraña. Pero bueno, de todo esto, que, no sé, pensaba yo que esta clase no iba a ser tan densa, pero creo que sí. Eh, solamente me gustaría como destacar ciertas cositas, porque ya les decía que estos textos son súper complejos. Y una de ellas es que, por supuesto, hay una idea fundamental en todas estas imágenes del mundo que hemos visto, en donde se supone que a partir de ciertos principios básicos, se pueden generar todo lo demás. A partir, como decía, aparte son principios básicos y finitos, o sea, como limitados, se puede crear todo lo demás. En el demiurgo tenemos, voy a dejar de compartir la pantalla porque en el Timeo, perdón, tenemos que el demiurgo lo que hace es crear el mundo a partir de una materia prima preestablecida, ¿no? Que ya existe ahí y que a final de cuentas esa materia prima está conformada por los cuatro elementos, ¿no?
tenemos un conjunto de elementos básicos y finitos, que son 4, tierra, aire, fuego y agua, pero a partir de ellos, de la combinación entre ellos, de meterles como ciertas reglas y cierto orden, que por supuesto es matemático, se genera todo lo demás, ¿no? Entonces, es como un principio que está ahí, ¿no? Es algo que por supuesto también encontramos en Macrobio, que es evidentemente platónico, y en Isidoro de Sevilla, que tiene como esta tradición cristiana, en donde dice, pues claro, toda la materia, toda la ile, está compuesta de estos 4 elementos y de la combinación de ellos se generan todas estas cosas, ¿no? Eh, y es algo que incluso está como en los atomistas griegos, ¿no? O sea, justamente esta cosa de que el átomo, esta cosa que no se puede dividir, eh, es la base de la combinación de toda la materia, que es algo que incluso pues tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros también tenemos átomos, tenemos elementos más bien, eh, de cuya combinación se generan todos los demás, ¿no? O sea, si yo mezclo sodio con cloro, que es algo que evidentemente no puedo hacer en mi casa, porque quizá me muera con el cloro, pues se genera la sal, ¿no? De la mezcla del hidrógeno y el oxígeno generamos el agua. Y así sucesivamente. Y de hecho, pues no sé, todas esas teorías físico-químicas de la creación del universo, pues al final dicen que hay como un elemento primigenio que podría ser el helio o el hidrógeno, a partir del cual pues se generan como todos los demás. Entonces, es como bien interesante porque a pesar de que tenemos una especie de imagen del mundo secular y laica, pues sigue como esta idea, ¿no? De los principios básicos y su combinación. Lo interesante del Zohar es que estos principios básicos son las letras, o sea, la materia prima son las letras, pero dada su equivalencia fortísima con la materia prima al mismo tiempo sería el mundo, o sea, no habría como diferencia entre mundo y lenguaje. Ujú. De modo que al modelar el lenguaje, lo que estaría haciendo Dios en esta creación sería modelar el mundo, ¿no? Y es algo que, de nuevo, en la tradición judía es algo como muy fuerte y es algo ontológicamente muy, muy fuerte, pero es algo que nosotros podemos ver también como a nivel más mundano, ¿no? Pensemos como en un lenguaje cualquiera, como lo puede ser el español, el inglés, el latín, el griego, cualquiera, funciona a partir de elementos básicos y a partir de combinar esos elementos básicos, ¿no? En un idioma como el nuestro, no pasa tanto como en un idioma como el chino o el japonés, que funciona a base de ideogramas, aunque sí. eh, en un idioma como el nuestro tenemos las veintitantas letras del alfabeto, tenemos reglas para combinarlas entre ellas, de modo que den palabras, de modo que a partir de estos elementos básicos y limitados, que son veintitantos, pues podemos generar todas las palabras posibles y todas las palabras del mundo con las que nos podemos comunicar, ¿no? Eh, de modo que el lenguaje, las palabras con las que designamos el mundo no serían, sino por decirlo algo así, como un reflejo del mundo, ¿no? Eh, por supuesto, un idioma supone una imagen del mundo, ¿no? Porque no es lo mismo decirle, no sé, muerte a la muerte en español que decirlo, no sé, en náhuatl. Algo debe haber ahí, que a pesar de que nos referimos como a un mismo evento, hay una carga muy fuerte que está ahí como en el lenguaje. Pero a lo que quiero llegar es que esta idea, o que hay una idea aquí de reflejo, ¿no? Tenemos por un lado el mundo, lo que es, lo que está ahí, y por otro lado tenemos un reflejo, que en este caso evidentemente es un reflejo lingüístico, ¿no? Apelando al texto, pues tenemos que, al texto del Zohar, tenemos que el reflejo lingüístico del mundo será la Torah. O sea, esta relación muy fuerte entre que la Torah es el mundo en papel, y si yo me pongo a estudiar la Torah, pues en realidad estaré comprendiendo el mundo, pero va a haber otro tipo de reflejo que igual es un reflejo que veremos como en la clase, bueno, en el semestre que viene, que tiene que ver con las imágenes. Es un reflejo como imaginativo. Y lo interesante es que ambos reflejos, reflejos del mundo, son reflejos propios del ser humano
y son reflejos internos, ¿no? Que están así como al interior de nuestras almas, ¿no? Como de nuestras cabecitas, etcétera. De modo que el ser humano no puede aprender con H, así como aprender, como agarrar el mundo o comprenderlo, sino mediante este reflejo. Ujú. O sea, yo no puedo comprender el mundo tal cual como es allá afuera, sino por este medio que es el lenguaje y las imágenes que tengo de él. De manera que de ahí también tenemos esta tesis que es muy fuerte, que dice que si yo puedo comprender el mundo de manera lingüística o imaginativa, o puedo tener un reflejo lo más fiel posible a nivel lingüístico o imaginativo, eso supondría que en realidad estoy comprendiendo el universo mismo, ¿no? Lo cual es una cosa también muy fuerte y que de nuevo está a la base de estas cosas como el teatro de la memoria que les puse hace rato, en donde es lo que se trata de hacer, ¿no? Comprender la totalidad del universo, que es algo que de nuevo vamos a ver un poco más el semestre que viene con autores como Giulio Camilo y el Teatro de la Memoria, como Campanella y su Ciudad del Sol, o como Bruno y su también Arte de la Memoria. Pero que es algo que en este semestre vamos a ver con Ramón Lull, que es el autor que vamos a ver la siguiente clase. Pero bueno, hasta acá estas cuestiones del lenguaje y el mundo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quede volando. ¿No? Algo sobre los Simpson. Yo tenía la impresión de que esta iba a ser una clase así como muy relajada y muy relax, pero creo que nos metimos como en textos muy complicados. No sé si sea el Zohar o sean algunos otros textos de la tradición judía, pero se supone que uno no puede leer estos textos sino hasta que cumple 40 años, porque uno no estaría en condiciones de acceder como a este nivel de profundidad, sino hasta los 40 años y hasta que pues ha pasado por eh, toda una vida de estudios, ¿no? De manera que pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos leer esos textos todavía. Quizá ya casi, pero todavía no. Olivia dice que es un tema complicado y pues no, la edad todavía no nos da para meternos en eso, ¿no? Pero bueno, pues ya, les decía que con lo que quería que nos quedáramos, pues es esto, ¿no? Porque es algo que vamos a encontrar en Ramón Lull de una manera muy fuerte y además muy compleja, ¿no? Eh, la identificación entre lenguaje y mundo. Porque si yo puedo dominar el lenguaje, por así decirlo, podría dominar el mundo. Lo cual parece, bueno, no sé, tengo como mis reservas, ¿no? Como algún fundamento de la magia, ¿no? O sea, piensa en esta cosa como en los hechizos tipo Harry Potter, en donde yo digo algo en un lenguaje específico que puede ser el latín, y ese algo tiene como sus repercusiones en el mundo, ¿no? Este, no sé, o sea, como esta magia más del mercado de Sonora, donde te hacen un amarre y tienes que llevar la foto de alguien o algo que le pertenezca a ese alguien, porque se supone que hay una suerte de relación entre la imagen de ese alguien, la prenda que tocó a ese alguien y ese alguien, ¿no? O sea, esa tesis es algo que está ahí quizá más cercana a nosotros de lo que creemos, ¿no? O como esta idea no sé, seguro todos, una chica el semestre pasado hizo un trabajo así de cómo nosotros tenemos un vínculo con las cosas que nos regalan las personas. No por la cosa misma, sino por la persona que nos lo regaló, ¿no? Hay como una liga muy fuerte entre esa cosa y esa persona, que evidentemente es afectiva y es personal e interna, que aquí podríamos decir que es arbitraria, pero que no porque sea arbitraria deja de tener su fuerza, ¿no? O sea, igualmente tenemos ahí como este vínculo. De manera que si yo puedo dominar o controlar o comprender o manipular medianamente ese reflejo, esa imagen, ese simulacro del mundo, pues estaría en condiciones de comprender el mundo, ¿no? O de dominar el mundo, que de nuevo es un poco una de esas tesis mágicas. Julio, ¿querías preguntar algo?
Bueno, más que nada es un comentario referente a esto que estamos estudiando en esta clase del lenguaje y la referencia o la imagen que nos da acerca del mundo. Me parece que la filosofía siempre ha existido, ¿no? Esta necesidad de crear lenguajes o modelos que nos puedan dar un reflejo de lo que realmente es el mundo, ¿no? De la realidad que subyace en el mundo. Y bueno, esto, por lo que veo, se heredó desde el pitagorismo, luego el platonismo, con el demiurgo y las ideas. Inclusive ya hablando más en épocas recientes, no sé si sea muy acertado, pero por ejemplo también los positivistas lógicos, ¿no? Que intentaban crear un lenguaje universal para las ciencias Claro, y de esa manera, pues supuestamente la ciencia era como la que nos podía dar la realidad desde el mundo, ¿no? Y a partir de un lenguaje lógico poder estructurar esa realidad y que la filosofía se iba a dedicar precisamente a eso, ¿no? A descubrir ese lenguaje que subyacía en las matemáticas, en la ciencia, etc. claro. Sí, sí, es algo como bien interesante. Ahorita que lo dices, también lo relacionaba con, o sea, justamente yo también me fui hasta los positivistas lógicos y toda esta filosofía analítica del lenguaje, porque claro, ¿no? El lenguaje siempre ha sido como un gran problema. O sea, no sé cómo les fue a ustedes en filosofía del lenguaje, pero pudieron haber visto o el Cratilo o Saussure o algo de filosofía analítica, pero es algo que está ahí como a lo largo, ¿no? Y es bien interesante esto que dices, porque justamente este intento de los positivistas lógicos era como un intento de acotar los problemas de la filosofía y dejar fuera los pseudo problemas y solamente quedarnos con lo que realmente decía algo, ¿no? O sea, todos estos intentos de Frege o de Russell de simbolizar como el lenguaje y las proposiciones, pues está ahí, ¿no? De modo que lo que harían ellos, que es algo que también pasa en Lulo, vamos a ver la clase que viene, pues solamente deberíamos centrarnos como en aquellas proposiciones que tienen un sentido, ¿no? O sea, las proposiciones que dicen algo y dejar fuera las que no dicen nada, ¿no? Lo cual también es bien interesante porque es un intento como de comprender el mundo y es un intento de comprender el mundo que es evidentemente lingüístico, ¿no? O sea, con sus matices lógicos y ya sin una imagen y compromisos ontológicos de fondo, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, sí, creo que tu comentario es como bastante acertado. Y no sé, quizá por eso, pues todos estos positivistas lógicos decían que Heidegger, cuando decía que la nada nadea, pues en realidad literalmente no estaba diciendo nada relevante y pues no habría que hacerle caso. Pero sí, que bien, me parece un comentario, digo, bastante acertado. De hecho, me colgaría de ahí para hacer algo para mi trabajo final. Pero bueno, no sé. Bueno, y por supuesto esta idea de reducir como toda la filosofía al lenguaje, pues tiene sus detractores, ¿no? O sea, puede que sí, puede que no, pero es algo que está como ahí de manera como muy fuerte. Ujú. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra cosa que comentar, ¿no? Y si no, pues bueno, quedémonos con esta idea de identidad entre mundo y lenguaje, la idea de estos elementos básicos y la noción de la combinación de estos elementos básicos para generar todo lo demás, porque es algo que nos vamos a encontrar en Ramón Lull. Entonces, si no hay nada, pues lo dejamos acá. La clase que viene vamos a revisar un poco de Lars Brevis de Ramón Lull, que es un personaje muy locochón y también muy complejo. Y pues ya, le subiré el texto al PDF al rato y pues como de costumbre, subiré un par de videos y nos veremos por acá la siguiente semana, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la siguiente.